Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, compañeros, amigos. Aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Trayéndole una pequeña enseñanza, exhortación, una pequeña prédica, como ustedes la quieren llamar, ¿verdad? Y primeramente quiero agradecer al Señor porque por medio de esta plataforma a muchos le está llegando la palabra de Dios y la gloria hay que dársela a Dios, ¿verdad? Porque solo Él se la merece, ¿verdad? Y pidiéndole a Él que toque los corazones, que pueda tener misericordia a Él de los que escuchan, de los que ven, de los que meditan en este mensaje, en estas pequeñas enseñanzas, que agradeciéndole a Dios por el tiempo y la oportunidad que Él me da de compartir la palabra con ustedes. Y mi pequeña enseñanza ahora la puedo titular Lo que cuesta seguir a Cristo, ¿verdad? Porque sinceramente en las iglesias pues ocurre o pasa muy a menudo que muchos llegan a los pies de Cristo, pero no se les predica o no se les enseña que hay un costo, ¿verdad? Que hay un costo por seguir a Cristo. Ciertamente la salvación es gratuita, ¿verdad? Porque ya Jesús murió por nosotros, murió por nuestro pecado y que fue sepultado, ¿verdad? Y que Dios lo resucitó al tercer día. Ya nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad?, para ganarnos nuestra salvación, porque ya Jesús, como les digo, ya pagó por nosotros y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, los que han recibido, los que han puesto su confianza en Él. Pero como les digo, hay una cosa que en las iglesias, en muchas iglesias, pues no se predica, y es el costo, ¿verdad? Lo que tú vas a pasar por creer en Jesucristo, lo que la gente, familiares, ¿verdad?, amigos, compañeros, pues te puedan hacer por tu fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Nuestro pasaje está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del 25 al 33, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 hombres al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Palabras de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y ciertamente hoy en las iglesias, hoy en el mundo entero, no es necesario ni en las iglesias, ¿verdad? Muchas personas
te dicen que creen en Jesús, que siguen a Jesús. Como en aquellos tiempos, muchos se acercaron a Jesús, ¿verdad? Pero eso significa que volvieron a nacer. Eso no tenemos que examinar en nuestra vida, ¿verdad? Dice nuestro pasaje, una gran multitud seguían a Cristo. Como ahora muchos dicen seguir a Cristo y muchos siguen a Cristo. Ahora, Dios es el que conoce nuestros corazones y los motivos o las razones por las cuales seguimos a nuestro Señor. Como hay iglesias con 20, 30, 40, 50 miembros y hay mega iglesias con más de miles de miembros, pero a veces superficialmente ellos siguen a Cristo. O podemos ver que siguen a Cristo porque se congregan, pero esto no significa que todos volvieron a nacer. Esto no significa que todos tienen el sello del Espíritu Santo. No significa que todos son salvos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Y estando en Jerusalén, en las fiestas de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre. ¿verdad? Como ahora muchos creen en su nombre. Pero igual hay un grupo de gente que creen en el nombre de Jesús viendo las señales que hacía, milagros, sanaciones, liberaciones, multiplicaciones de los panes y los peces. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. También el mismo Señor Jesucristo nos enseña que en la iglesia van a haber dos tipos de personas: el trigo y la cizaña. Estas dos se parecen, ¿verdad? El trigo son las personas o los creyentes o los que han creído en Jesús, que sí verdaderamente han vuelto a nacer y que tienen el Espíritu Santo, que han sido sellados con el Espíritu Santo. Y la cizaña, que se parece al trigo, o personas que van a la iglesia, que parecen ser cristianos, pero no son cristianos. Esa enseñanza nos dejó nuestro Señor Jesús. En segundo punto, cuando creemos que estamos siguiendo a Jesús, Él nos dice, dice el capítulo 25, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo. O sea, que Jesús se para y vuelve a verlos y nos vuelve a ver a todos y nos dice, ¿verdad? Y nos dice, entonces vamos caminando siguiendo a Jesús o creemos en Él. Otra equivocación, ¿verdad? Creemos que todo va a ser paz y amor, bendición, prosperidad, como muchos pastores te lo pintan: carro, casa, moto, dinero, trabajo, salud, etc. Estos son mercenarios de la fe que no han entendido el verdadero evangelio. Como cuando Dios hizo el milagro de los panes y los peces, que después la gente siguió a Jesús por eso, por los panes y los peces. Asimismo, mucha gente sigue a Cristo por esas razones. Pero aquí Jesús se voltea y nos dice: si alguno viene a mí, si alguno profesa su fe en mí, si alguno ha puesto su confianza en mí y no aborrece a padre y a madre, a hijos e hijas, a hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no se puede llamar cristiano.
Escucha cómo se tradujo en esta versión. Si alguno viene a mí, ¿verdad?, y no sacrifica el amor a su madre, a su padre, a su esposa, a su esposo y a sus hijos e hijas, a sus hermanos y a sus hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay que poner mucha atención también, porque aquí el aborrecer no significa odiar a estas personas. Jesús no nos manda a odiar a nadie, incluso nos manda a amar a nuestros perseguidores, a nuestros enemigos. Aquí la palabra aborrecer no significa eso. En esa versión dice, y no sacrifica el amor. De eso es que estamos hablando, ¿verdad? Si tú no sacrificas el amor de tu padre y de tu madre, no puedes ser mi discípulo, dice Jesús. Jesús lo refleja en el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Un ejemplo para que apliquemos esta palabra. En el cumpleaños de tu mamá y toca servicio, toca ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Tú qué eliges? ¿Te vas al cumpleaños de tu mamá y dejas de ir al culto? O el de tu papá, o el de tu hermano, el de tu hijo. ¿Tú qué eliges? Claro que el culto. Y tú le dices a tu mamá, a tu papá, mamá, te amo y todo lo que tú quieras, pero voy al culto y después llego y te doy tu regalo y compartimos juntos. Otro ejemplo, toca que tu esposa te quiere salir a cenar, pero hay servicio, hay culto, ahí tienes que ir a la iglesia a adorar a Dios. ¿Tú qué eliges? Claro que eliges ir al culto. Y ya después del servicio, tú te vas a cenar con tu esposa. Pero hay otro ejemplo, ¿verdad? Está enferma tu esposa, está enferma tu mamá, está enfermo un hijo tuyo y toca servicio, toca ir al culto. Ahora, ¿qué tú eliges? ¿Qué tú eliges? Si me dices ir al culto, ahí sí estás equivocado. Ahí sí estás equivocado. Tú te quedas con tu mamá, tú te quedas con tu hijo, tú te quedas con tu esposa, tu esposo, ¿verdad? Y lo cuidas, oras por él, le lees la palabra, estás al pendiente de él, ¿no? Porque son cosas que el Señor va a entender. El Señor va a entender. Está bien cuidarlos. Como les digo, leerles la palabra de Dios y orar por ellas. Hay que examinar las dos circunstancias. Por un lado es una fiesta. En este caso, si tus familiares pues son inconversos. Y por otro lado, es una enfermedad, es un caso mayor. Acordémonos que Dios ve los motivos, examina nuestro corazón. Y esto se llama hospitalidad. Tercer punto, nos dice la palabra. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, aquí está el tercer punto, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que el Señor incluso está por encima de nuestra vida, está
está por encima de nuestra vida. En la historia del cristianismo han habido mártires. Y qué interesante que en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo en el griego es martureo, que de ahí viene la palabra mártir. Pero miremos qué nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo del 32 al 40. Capítulo 11 del 32 al 40 dice el autor de los Hebreos: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejército extranjero. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. También vemos otro ejemplo en Hechos capítulo 6 y 7, donde dice la Biblia que Esteban fue un diácono de la iglesia primitiva de Jerusalén y un proto mártir, o sea, de los primeros mártires del cristianismo. La historia de Esteban podemos ver en el capítulo 7, 54 y 60, y dice el 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si estudiamos la vida de los apóstoles, todos tuvieron persecuciones, naufragio, hambre, desnudez, trabajo, fatiga, desvelo, ayunos, fríos, azotes, apedreados, peligros de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, falsos hermanos, sed, y aquí, ya si llueve, no van a la iglesia. Si tiembla, ya no van a la iglesia. Si se nubla, ya no van a la iglesia. Si te miran mal, ya no van a la iglesia. Si el pastor dijo algo que te molestó, yo ya no voy a la iglesia. Si la hermanita no va, yo no voy a la iglesia. Si no tengo para la ofrenda, yo ya no voy a la iglesia. Es culto de enseñanza, no voy a la iglesia. Es de adoración y testimonio, no voy a la iglesia. Muchas excusas que ponen para no ir a la iglesia. De verdad, dice Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, combatiendo con la pereza, con la soberbia, con hipocresía, contra esos pensamientos, los cuales se oponen para no congregarse, que se oponen para no predicar a Cristo, para no perdonar al hermano, para no reconocer que están equivocados. De verdad que hoy se predica un evangelio light, a la Maruchan,
rápido. Solo recibe a Cristo en tu corazón y las cosas se te van a arreglar. Tus problemas se te van a arreglar. No les predican el precio que tienen que pagar por seguir a Cristo. Oye, y los primeros que te van a perseguir son tus familiares. Mira qué coincidencia. Dice la Biblia que si no sacrificamos el amor de nuestros familiares, no podemos ser sus discípulos. Y ellos son los primeros en perseguirnos. ¿Por qué será? Porque Cristo nos ama incondicionalmente y nuestros familiares a veces solo por lo que pueden sacar de nosotros. Cuarto punto. Dice Jesús, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es llevar la cruz? Muchos dirán, es mi esposa, mi esposo, ellos son mi cruz. Mi trabajo es mi cruz, mis hijos son mi cruz. Mateo 16:24 también nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. ¿Saben qué es llevar la cruz? Saber que podés morir por Cristo y aún así seguirle. Quinto punto, versículo 28 y 29 y 30. Jesús relaciona el seguirle con la edificación de una torre o una casa. Dice, ¿quién de ustedes que quiere edificar una casa no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Cuando creíste en Jesús, te preguntaron eso. ¿Te dijeron el costo que tenías que pagar por seguir a Jesús o solo te endulzaron el oído? Y esto no solo es para los que hace poco aceptaron a Jesús. Podemos preguntarle a los que ya llevan tiempo o años en la iglesia. Te dijeron que podés morir por seguir a Cristo. Te dijeron todos los padecimientos que vas a tener por seguir a Cristo. Continúa diciendo, no sea que después que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de ti. No sea que después que hayas creído en Cristo o aceptado a Jesús y no puedas seguirlo y digas, no, pues es muy difícil seguir a Cristo, es muy difícil ir a la iglesia, mucho he padecido, mejor ya no voy a la iglesia, mejor me quedo en mi casa. Te pregunto, ¿qué es lo que van a decir la gente de ti? ¿Te van a aplaudir? ¿Te van a dar un premio? No, se van a burlar, van a hacer mofa de ti, te van a señalar. Mira lo que dirán, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así van a decir. Este hombre aceptó a Jesús y ahora anda en el mundo. Asimismo lo asemeja con un rey que va a la guerra. El rey tiene que considerar con cuántos soldados cuenta él y con cuánto cuenta la otra nación. Porque no va a venir él con 10,000 y la otra cuenta con 50,000 soldados. No, él tiene que considerar si puede ganar la batalla y si no puede, pues él es inteligente y le envía carta pidiendo condición de paz. Al fin y al cabo, estas personas que no consideran el costo de seguir a Cristo y se vuelven en apóstata. Segunda de Pedro, capítulo 2, 21, dice la Biblia, porque mejor les hubiera sido no haberme conocido o no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues le aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Último, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, mis novelas, no, a todo. Señor, mi serie favorita, no, a todo. Señor, mi trabajo, a todo. Señor, mi familia, a todo. Señor, mi juego deportivo, no, a todo. ¿Qué es todo, Señor? Todo. Todo, 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 todo. Cuando predicó Juan el Bautista, después predicó Jesús y después Pablo y los apóstoles, ¿qué les predicaban a los gentiles griegos y a todo el mundo?
arrepentíos y convertíos y crean en el Evangelio de Jesucristo. Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. En la Biblia hay una historia que nos puede dar más luz a esto, ¿verdad? Y es el caso de Nicodemo, ¿verdad? El fariseo, el maestro que llegó a Jesús de noche, ¿verdad? Y Jesús tajantemente le dijo: es necesario nacer de nuevo. No creas que aceptar a Jesús es aceptarlo y siempre estar en lo mismo, estático, sentado en una banca. No, hay mandatos de Dios que hay que de obedecer. ¿Qué podemos decir con el caso de Nicodemo? Que más adelante en el versículo 16, Juan 3:16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué le dijo Jesús ante a Nicodemo? Es necesario volver a nacer. Es necesario arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir. No solo presentar a Jesús que Él nos ama, es presentar a Jesús que también vamos a padecer por causa de Él. Pablo, Pedro, todos los apóstoles y muchos cristianos padecen persecución por causa de Jesucristo en todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos que hacer frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Cuando te digan, si en algún día tú vas a una iglesia y tú tienes el llamado, tú escuchas la voz de Dios, ¿verdad?, por medio de la predicación del Evangelio, acuérdate de que tú tienes que sufrir por causa de Cristo. Y si no estás sufriendo por causa de Cristo, hay que examinarnos, hay que ver nuestra vida. No hay que sentirnos cómodos en una banca. Hermanos, realmente estamos en una época donde el Evangelio ha sido tergiversado. Les presentan a un Jesús que no es bíblico. Pero pido a Dios que este mensaje pueda, o que el Espíritu Santo pueda confrontarlos. Porque, como les digo, si algún día ustedes están en una iglesia y sienten el llamado de Dios, no acepten a Jesús por emoción. No acepten a Cristo porque un pastor diga, ven y dilo. Realmente a ti te van a hacer seguir a Cristo, poner tu confianza en Él, y Dios el que va a perfeccionar su obra, como dice Filipenses. Y que en un futuro puedas decir que por gracia soy salvo, por la obra que hizo Jesús en el Calvario, en la cruz del Calvario, que murió por mis pecados, que fue sepultado y que Dios lo resucitó de entre los muertos para que hoy esté a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y que aún en nuestra vida Dios va a seguir perfeccionando su obra.
Queridos amigos, queridos hermanos, queridos compañeros, que Dios me los bendiga. Y recuerden darle like para que llegue este mensaje a muchas personas. Suscríbanse a mi canal, porque realmente la palabra de Dios tiene que ser expuesta en todo el mundo. Que Dios me los bendiga y voy a orar a nuestro Dios pidiéndole por sus almas. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, mi Dios, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Padre, en esta hora te pido, mi Dios, que puedas tener misericordia de todas estas almas, de todas estas personas, Padre, que escuchan tu palabra, mi Dios. Te pido que le des sabiduría, entendimiento, que puedas darle el don del arrepentimiento. Te pido, Padre, también por mis líderes, por mi iglesia, Casa de Restauración, Ríos de Agua Viva, mi Dios. Por mis hermanos en Cristo, por mi familia. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por tu palabra, mi Dios. Te pido, mi Dios, que tengas misericordia de todos. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos.